están aclimatando, cómo están viviendo la ciudad, y esto genera prototipos, genera imágenes que emular. Hay también una fascinación por el modelo estadounidense, por lo que sería la modernidad, y de parte del gobierno, como ya se ha señalado, hay este doble lenguaje, esta esquizofrenia, como dices tú también, de vivir en la contradicción del respeto a las tradiciones y la aspiración a una modernidad que busca desembarazarse de las mismas. Hay una voluntad de conciliación de clases para poder cimentar mejor el capitalismo, que tiene que pasar por un sentimentalismo popular, una manera de que todo sea resuelto en un final feliz, y la moral tiene también que mostrarse a través de mensajes edificantes. Es un cine que vive la ilusión de la creación de un nuevo país, y es ahí donde empiezan a forjarse esas mitologías que asociamos comúnmente con la época de oro. El alemanismo de algún modo certifica la posibilidad de este tránsito. Todo mundo es capaz, por las vías que se quiera, por eso es un reflejo de la corrupción generalizada, de cumplir sus propósitos en un país de las grandes oportunidades. Sin esta idea de que los pobres pueden llegar a ser ricos si saben únicamente cómo avanzar, cómo transar, diríamos, de esa manera, cuando Buñuel muestra a los olvidados, él muestra el rezago social, él muestra la imposibilidad de la caridad, como lo haría después en Viridiana. Él muestra verdaderamente los límites de ese optimismo. Hay optimismo, pero ¿en qué reposa este optimismo? Es una ficción más, y el cine que maneja estas ficciones encuentra en el alemanismo la mejor, la más productiva y prolífica de sus ficciones. Es un proceso de modernización del que se benefician pocos. Se beneficia sobre todo una naciente clase media que sobre todo se va a desarrollar en los años 60, pero es un proceso de modernización basado fundamentalmente en la exclusión de los campesinos, en el abandono del campo mexicano tradicional. Al mismo tiempo es el sustento de muchas narrativas fílmicas de la época, los pobres, estos excluidos, pero qué mejor manera de excluirlos definitivamente que confiriéndoles rasgos, dulcificándolos de tal manera en que no signifiquen absolutamente nada en la vida real. No significan un peligro. No significan un peligro, sus lemas son: se sufre pero se aprende. Cuando yo decía que el alemanismo es un poco el emblema del priismo que padecimos en la segunda mitad del siglo XX, me refiero a construir un mecanismo en el que hay de tres: o se negocia, o se coopta, o se reprime. Todo el sexenio de Alemán es ir justamente como afinando, como acabando de apretar las últimas tuercas para que la maquinaria funcione perfectamente bien, y justamente la prueba de fuego de que esa maquinaria autoritaria funciona perfectamente bien es la sucesión presidencial de Miguel Alemán en 1952. Lo que vemos en la elección del 52 es el resurgimiento de los generales revolucionarios diciendo: nosotros hicimos la revolución, ¿por qué ahora ya no podemos disfrutarla? Por otro lado, la rearticulación de esta izquierda que fue excluida durante 6 años, que se articula en torno a la candidatura del general Enríquez Guzmán, y en donde los cardenistas juegan un papel muy importante. Y hay muchos sectores que creen que Miguel Alemán, que lleva 6 años de un discurso democrático, le va a abrir el espacio del Congreso a la oposición. Falso, no le abre el espacio a la oposición de nada. El 7 de julio de 1952, un día después de las elecciones, los militantes enriquistas salen a festejar un aparente triunfo electoral, convocan a un mitin en la Alameda Central de la Ciudad de México, y la respuesta del régimen es absolutamente brutal. Hay granaderos, policías, soldados diciéndole a la gente: el asunto de la democracia pertenece al discurso, no pertenece a la vida real. Y finalmente lo que logra Miguel Alemán
además del control político y del ascenso, digamos, del crecimiento económico, lo que logra es construir una imagen de su gobierno que de algún modo seguimos aceptando, digamos, acríticamente, ¿no? Miguel Alemán es el emblema de la corrupción, es el emblema de una manera de ejercer el poder en la que el que se beneficia en primera instancia es el político, ¿no? Eso no es algo que pertenezca al pasado. Seguimos padeciendo el autoritarismo, seguimos padeciendo la represión, seguimos padeciendo una serie de trampas de esta esquizofrenia de la que yo hablaba al principio, y bueno, en gran medida Miguel Alemán es el que construye esa manera de hacer las cosas. Y ese retrato del político corrupto en el año 2000 lo plasma muy bien Luis Estrada en La Ley de Herodes. En La Ley de Herodes muestra a un Vargas que podría ser un político alemanista que utiliza la Constitución para sus propios fines y que finalmente una de las frases célebres, el que no tranza no avanza, podría ser el epitafio de este periodo. Muy bien, pues muchas gracias por estar conversando sobre este tema y seguramente que dejaremos la inquietud en los que vean esta conversación sobre lo que fue el alemanismo y la herencia que nos dejó en México.